11 de la mañana, bienvenidos a La Letra Chica, bienvenidos al aire de Argentina 12. ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero que nada vamos a estar hablando con el presidente del Colegio Público de la Abogacía, Ricardo Gil Lavedra. Nos va a contar un poco por qué el colegio planteó un amparo, por qué planteó la inconstitucionalidad de dos de los artículos de la reforma laboral que vulneran no solo el ejercicio profesional, sino que también atentan contra, digamos, el derecho de defensa en juicio o el derecho a actuar ante los tribunales, porque limita considerablemente la posibilidad de que los trabajadores hagan un reclamo. Él lo va a explicar en detalle por qué, en definitiva, no solo perjudica a los abogados, sino también a los justiciables, y por qué a la larga es repugnante a la Constitución la reforma laboral. Vamos a estar hablando de la ley de inocencia fiscal. Hoy en día la mayoría de los hogares destinan más del 30% de sus ingresos para pagar tarjetas de crédito y los intereses de la tarjeta de crédito, y para pagar también créditos personales, ¿sí? Cuando se habla de la inocencia fiscal se habla mucho de una suerte de blanqueo, pero también debería tener, y vamos a estar hablándolo con un especialista, un efecto positivo respecto del valor de los créditos. ¿Por qué? Porque al tener una gran carga tributaria, ¿sí?, esto te encarece el crédito en una Argentina en la que muchísima gente está sobreendeudada y por ahí sin una expectativa, por lo menos a corto plazo, de que mejore su situación económica. Entonces, si efectivamente se produjera una baja de la carga tributaria que tienen la mayoría de los créditos, ya sea los personales, los de tarjeta de crédito, bueno, podría haber algún alivio. Vamos a estar analizando esta situación. Y también vamos a estar hablando de las Propofest y de todo lo que sucedió, ¿sí? Como sabemos, el Propofol es, digamos, una droga que se utiliza para sedar, para las operaciones, ¿sí?, y que requiere de una asistencia respiratoria y de un monitoreo permanente. Obviamente, el uso de este tipo de drogas fuera de un quirófano, ya lo hemos comprobado con las dos muertes de un médico y un enfermero, son prácticamente una sentencia de muerte, ¿sí? Vamos a estar analizando, por un lado, cómo avanza la causa judicial, cómo siguen las investigaciones, porque lo que empieza a surgir con cierta claridad es que no se trataba de robos aislados, sino que había todo un mecanismo sistematizado para sortear, digamos, los mecanismos de control y de esa manera pasar por consumidos dentro del quirófano las ampollas del Propofol y, bueno, y obviamente después darles una utilización indebida. Vamos a analizar tanto el aspecto jurídico como también desde el aspecto sanitario, qué es lo que se puede hacer para evitar que esto a futuro siga sucediendo, porque cuando empezó a conocerse la información, una de las cosas que se supo es que el hospital italiano tenía un mecanismo de control que era hasta, diríamos, de excelencia. Y sin embargo, ¿qué es lo que falló? Bueno, todo el mecanismo estaba por ahí enfocado en el tránsito de la medicación y en la salida de la farmacia hacia el quirófano. El problema es que justamente donde falló es que lo pasaban por consumido cuando en realidad se lo guardaban en el bolsillo. Bienvenidos a La Letra Chica. Vamos con el primer informe y arrancamos con el programa. En estos 4 años hemos defendido de verdad a la abogacía. Antes era a los gritos, con groserías, con insultos y sin ningún resultado. Nosotros elegimos otro camino, hacerlo con profesionalidad, con seriedad, pero sin dudar cada vez que necesitamos defender las incumbencias.
Así, presentamos un amparo cuando el Congreso sancionó una ley que obligaba a los abogados a denunciar a sus clientes. Asimismo, cuando estuvieron las incumbencias en peligro, no dudamos de ir al Congreso. Y la ley Bases no contuvo nada de las amenazas que se cernían sobre los abogados y las abogadas. Vamos a seguir por el mismo camino, con seriedad. La lista Unidad va a seguir defendiendo de verdad a la abogacía. Acompáñanos en las próximas elecciones. Bueno, qué bien que habla ese señor del video, Ricardo. ¿Cómo estás? Vamos a arrancar primero con lo que presentamos, que es justamente una explicación un poco del amparo. Me parece que ha sido uno de los pilares de Unidad, justamente, la defensa del ejercicio de la profesión. En muchos casos, como recordábamos cuando en el proyecto de ley Bases estaba tanto los divorcios administrativos como las sucesiones, digamos, ante los escribanos, las sucesiones notariales, hubo una gran gestión tuya para que entendieran que eso, en vez de mejorarle la vida a la gente, iba a, digamos, por lo menos complicársela, ¿sí? Y en muchos casos hasta encarecer, si se quiere, el acceso a la justicia o a poder realizar, digamos, las diligencias que quisieran hacer. ¿Por qué esta vez hubo que terminar planteando un amparo? Bueno, la lista se llama Unidad en Defensa de la Abogacía. Y nosotros entendíamos de que la abogacía necesitaba defensa en muchos ámbitos, modernizando el colegio, dándole condiciones de ejercicio adecuadas, aumentando la capacitación profesional y, por supuesto, cuando se trataba de incumbencias o de cuestiones que tocaran el ejercicio profesional, por supuesto, agotar todas las instancias, tanto políticas como jurídicas. En el caso de la ley laboral, sí, hay dos normas que afectan claramente el ejercicio profesional. Sí. Por un lado, aquella que establece de que la plus petitio, es decir, cuando se pide de más, se aprecia objetivamente. Sí. Y si esto es así, el letrado es responsable. Solidariamente responsable con el trabajador, lo cual absurdo, viola por lo menos todos los principios laborales que estudiamos en la facultad. Y cuando en realidad ya hay normas en nuestro derecho positivo, cuando hay una petición inexcusable, pero apreciada cuando se hace a sabiendas para hacer esto, hay sanciones procesales. Pero acá esto se lo aprecian, la sola petición de más lo hace responsable al letrado y al trabajador. Y la otra es la posibilidad de pagar en cuotas los créditos laborales. Sí. Que esto es una inequidad formidable para el crédito laboral. ¿Por qué el crédito laboral tiene que tener una diferencia con respecto al resto de los créditos establecida por el legislador? Y sobre todo cuando se trata de una cuestión estrictamente alimentaria. Y por supuesto esto afecta no solamente al interesado, al cliente, sino también al abogado o al abogado que se va a pagar en cuotas sus servicios, ¿no? Sí, claro. Y aparte, algo que realmente no parece tener demasiado sentido, porque le permite pagar en 6 cuotas a las grandes empresas y hasta en 12 a las pymes. Entonces es como que o sea, el trabajador que se quedó sin laburo tiene que financiar a una multinacional. Es un disparate. Por imperativo legal. Eso no quiere decir de que en un proceso de ejecución se puede llegar a acuerdos entre las partes de cómo se satisface el crédito. Pero esto es por imperativo legal que esto se paga en cuotas, ¿no? Sí, es una locura. Yo creo que en lo personal considero que la reforma laboral es inconstitucional. Creo que a la larga es lo que va a terminar saliendo. Después sabemos que muchas veces en la justicia miden un poquito cómo anda cada gobierno antes de digamos, dictarle alguna sentencia en contra. Por ahí puede ser que los tiempos se administren. Sí. Pero creo que es claramente inconstitucional. No solo lo que atañe por ahí al ejercicio profesional, sino en términos generales.
Sí, nosotros sacamos un par de comunicados y se los enviamos a los legisladores, diciendo la necesidad de que se respetaran las normas constitucionales y las convencionales, que no hubiera regresión, es decir, que no fuéramos para atrás, porque esto es un imperativo, obviamente, de los derechos humanos. Y sí, por cierto, hay normas que son polémicas y seguramente se van a judicializar, ¿no? Lo que nosotros intervenimos ahora, obviamente, es estrictamente en lo que es nuestra incumbencia, que es el ejercicio profesional. Sí. Otro tema, te salto un poquito con respecto a los concursos, ¿sí?, para los nombramientos de jueces. ¿Vos ves con buenos ojos el cambio digamos, del sistema de concurso? Sí. Sí, lo veo con buenos ojos y también nos pronunciamos a ese respecto. A ver, ¿qué ocurre? Las designaciones de los jueces no tienen que ser exclusivamente técnicas, porque los jueces tienen una facultad muy delicada que es el control de constitucionalidad de las leyes, o sea que tiene que haber una impronta política. Cuando se reformó la Constitución en el año 94 y se creó el Consejo de la Magistratura, se apuntó a que una nominación política totalmente como era antes, sí, el presidente elegía a quien se le cantaba y le pedía el acuerdo al Senado, que también decía lo que quería, bueno, hubiera profesionalidad en la elección de los aspirantes. Sí. Por eso creó un Consejo de la Magistratura compuesto de manera plural, porque también tiene un componente político el Consejo de la Magistratura, sí, que elabora unas ternas que luego se elevan al presidente. Obviamente, la parte del presidente del Senado es política. El presidente elige dentro de la terna a quien quiera y el Senado le presta o no acuerdo también por motivos políticos. Sí. Pero en la parte del Consejo tiene que prevalecer la parte profesional. Es decir, el componente político tiene que ser mínimo. Y lo que ocurre es que desde que se creó el Consejo hasta ahora, el componente político había sido, a mi juicio, excesivo. ¿De qué manera? Aumentando la discrecionalidad para elegir. Es decir, estaban los concursos, los exámenes, que son buscando la idoneidad, pero después había un margen muy importante para que los consejeros pudieran alterar los órdenes de mérito, a través de la entrevista personal, etc. Y esto no está bien. Esto me parece que hacía de que politizaba en exceso las designaciones. Una manipulación grande. Claro, y se vieron algunos casos que han sido escandalosos. La propuesta de la Corte, que coincide con muchas de las propuestas que hay en este momento dentro del propio Consejo, lo que trata es de reducir al mínimo esa discrecionalidad, que prevalezcan los aspectos técnicos y mejora también en muchos aspectos el modo de los exámenes. Es decisivo para los abogados y abogadas y para los argentinos que tengamos una justicia independiente e imparcial. Y cuanto tengamos jueces mejor formados y elegidos mejor, bueno, esto va a mejorar la calidad de la justicia, ¿no? Seguramente que sí. El 21 y 22 de abril hay elecciones en el Colegio Público de la Abogacía y el jueves pasado, el 9 de abril, la lista Unidad hizo el lanzamiento de su campaña. Los invito a que lo veamos juntos. Nos unimos para poder tener un colegio moderno, eficiente, que defendiera de verdad a los matriculados y matriculadas, que brindara capacitaciones de excelencia, que adecuara sus instalaciones a los nuevos requerimientos de los matriculados, que devolviera el prestigio y la dignidad al Colegio Público de la Abogacía. El objetivo era claro, defender la abogacía, pero defender toda la abogacía, defender la abogacía que asesora, la abogacía que dictamina, la abogacía que litiga. Les pido por favor que redoblemos los esfuerzos estos 10 días y no hay dudas, en unidad vamos a seguir defendiendo a la abogacía. Muchas gracias.
Alejandra García es la candidata a presidenta de la lista Unidad y me parece muy importante esto que quedó, digamos, expuesto en el video. Cuando dice, había que defender a toda la abogacía. Había como una lucha permanente, ¿no?, entre que los que litigan eran, digamos, los abogados de verdad contra otros, por lo menos en lo que era la gestión anterior. Y abogados son todos los que ejercen de todas las maneras posibles nuestra profesión. Bueno, sin lugar a duda. Había un sesgo de que lo que había que defender eran los abogados parte actora en los juicios laborales. Y en realidad el ejercicio de la profesión de abogado es mucho más vasta. Hay muchos que son asesores de empresas, lo del abogado del Estado, sin lugar a duda, y en los pleitos el abogado cumple la misma función defendiendo la parte actora como la demandada. Con lo cual la lista Unidad, como lo dijo Alejandra, bueno, tiende a defender a toda la abogacía y sobre todo tratando de devolverle a la abogacía el prestigio y que el colegio pueda ser respetado, que tenga una voz institucional respetada. Teniendo mejor abogacía vamos a tener mejor justicia y teniendo mejor justicia vamos a tener un mejor país. Sí, una de las cosas que me pareció muy interesante cuando se hicieron fue las salas de coworking y digamos, y toda esa transformación que se hizo tal vez en la primer mitad principalmente de tu mandato para ayornar, ¿sí?, el colegio al ejercicio profesional post-pandemia, en la cual la mayoría, si no todas las audiencias terminan siendo virtuales, en la que por ahí era más importante justamente tener una buena cámara y una buena conexión para participar de una audiencia que otra cosa, y bueno, que le permitió a muchísimos colegas hacer uso de las instalaciones del colegio cuando habían quedado obsoletas, ¿no? Vos has sido protagonista sí, sí. de ese cambio, que en realidad de lo que se trató es ver cómo nos adecuamos a los nuevos retos de la profesión. Muchos de los colegas han tenido después de la pandemia que cerrar sus estudios. Cada vez más se usa la virtualidad. En consecuencia, lo que teníamos que tratar de hacer muchos lugares donde poder ir a trabajar. Ahora hemos inaugurado una biblioteca extraordinaria, digital también, para poder ir a trabajar, para consultar también virtualmente sin costo las principales bases de las revistas jurídicas. En fin, un esfuerzo extraordinario. Hemos intervenido el 30% de toda la superficie del colegio. Sí. Y otro dato más, y te toca también en parte a vos porque cuidaste la finanza, no solamente vamos a terminar la gestión con 0 deuda, sino también que hemos duplicado las reservas del colegio. Sí. Lo cual demuestra también una administración muy austera, muy eficiente, que ha cuidado los recursos de los matriculados y matriculadas. Sí, con eso te digo, me preocupa un poco cómo está viniendo la inflación en este ritmo creciente, porque me acuerdo, nos agarró el último tramo de la primera gestión, justamente una inflación altísima en un momento en el que la recaudación era baja y teníamos todo un gasto importante en infraestructura, así que bueno, ahí hay un aprendizaje para hacer que pasamos un mal trago con ese periodo, me acuerdo, entre diciembre, enero, febrero, al inicio del gobierno de Milei, que claro, porque fue duro. Fue durísimo porque estaban todas las obras en marcha, nos agarró un periodo de inflación enorme, no podíamos tener más ingresos hasta que se volviera a poder cobrar. A la actividad. Claro, a que se pudiera volver a cobrar la matrícula y verdaderamente hubo que tomar decisiones muy difíciles, bueno, incluso la posibilidad de tener adelantos por parte de los bancos, pero no paramos las obras. No, sí, eso era fundamental, porque aparte en esa primera etapa estaba todo por hacer. Claro, sí. claro. Un colegio cerrado, antiguo, obsoleto. Ahora tenemos otro colegio público. Yo estoy, la verdad, muy satisfecho. Se hizo mucho más de lo que
lo que yo pensaba al comienzo que podía hacerse, y esto yo estoy agradecido con la colaboración de todos los que han ayudado en esto. Ha sido un esfuerzo colectivo gigantesco, sí. Pero tenemos otro colegio público. Seguro que sí. Bueno, te invito a que le digas unas palabras a los colegas, porque sabemos que ahora que no todo el mundo viene o va para el centro, en realidad, porque no estamos en el centro ahora, es más difícil movilizar a la gente para que vote. Creo que en ese sentido se pensó en una elección de 2 días, que les recuerdo, la elección es el 21 y 22 de abril de 8 a 18 horas en las instalaciones del colegio, en Corrientes 1441. ¿Qué les dirías a los colegas para que se movilicen a votar? Bueno, que ejerzan el derecho fundamental de cualquier sistema democrático, elegir. El colegio público de la abogacía pertenece a todos los matriculados y matriculadas, todos los que ejercen la profesión. En consecuencia, es su casa, que se comprometan eligiendo libremente, bueno, la representación que deseen. Por supuesto, yo pido que nos acompañen a la lista Unidad, que creemos que hemos hecho un gran trabajo, pero lo fundamental es que vayan a votar y que vayan a ejercer su derecho de elegir. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos, Juan Pablo. Muy bien, y ahora si te pasa que sentís que las deudas te están comiendo, te cuento que hasta un 40% de lo que pagás por un crédito pueden ser justamente impuestos, entre el IVA, el IVA sobre intereses, impuesto de sellos, en algunos casos tasas provinciales o municipales. Ahora, mirá el informe y vamos a ver si puede haber algún alivio. ¿Sentís que pagar impuestos es complicado? Obvio, sí. No, la verdad que no. Obvio. Y sí, yo soy jubilado con la mínima. Este gobierno está haciendo un desastre, así con mayúscula, ponelo. Desastre. Yo estaba pagando de agua 18.000 pesos. Me vino 49 ahora. ¿Escuchaste hablar sobre el régimen de inocencia fiscal? ¿Sabes cómo tramitarlo? Sí, es una forma de elusión, evasión impositiva. No sé cómo tramitarlo, escuché algo en las noticias, pero no sé de qué se trata. Sí, escuché y creo que es una ley a medida para los que quieren evadir, lo van a legalizar, eso es lo que me parece. ¿Y alguna vez tuviste algún problema con la FIP? Sí, he tenido algún problema, pero ahora soy jubilado. No, ninguno. Jamás, nunca. Algo tuve, pero ahora me borré directamente. Yo soy arquitecto, trabajo, pero poco, hago cosas chicas, así que me di de baja. No, nunca, siempre pagué todo, como corresponde. ¿Te parece justo lo que se cobra hoy en día de impuestos? Creo que el único impuesto injusto que se cobra es el impuesto a las ganancias para los trabajadores. No me parece justo. No coincide con el ingreso de las personas. No, justo no. El tema es el robo que se está haciendo acá. Sí, lo que no me parece es cómo se reparte. Estamos ahora con Marcelo Rodríguez, él es tributarista y CEO de MR Consultores. Como verás, por lo menos en la idea de la gente, esto es, la inocencia fiscal es solamente para los grandes contribuyentes y hasta, te diría, pensado para que evadan. Y ahora me respondés esto, pero me parece que lo más importante es, ¿le va a cambiar algo al ciudadano común? Bueno, a ver, ¿qué es la ley de inocencia fiscal? Esto está basado en algunos presupuestos de hecho que definió el legislador al momento de la redacción de la norma. En primer lugar, habría solo 10.000 contribuyentes que generan el 80% de la recaudación a nivel nacional. Por otra parte, habría 250.000 millones de dólares ocultos de los argentinos en el país y en el exterior. Sí, un problema que tuvieron todos los gobiernos y que nadie... Todos los gobiernos. Y finalmente, el axioma de que el contribuyente pasa a ser inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario. Este es el tridente sobre el cual se basa esto. Sencillamente lo que propone la ley es simplificar la metodología de liquidación del impuesto a las ganancias de aquellos individuos que estén inscritos en el gravamen, a partir de una declaración jurada donde se declaran ingresos menos gastos, no declararse el patrimonio al inicio del cierre, no justificarse el consumo. Eso es todo. Sí.
A partir de esto, requisitos, no tenés que tener en los últimos 3 años a la adhesión ingresos en cada año superior a 1.000 millones, ni patrimonio superior a 10.000 millones. Punto y aparte. Es decir, está acotado a ciertos contribuyentes y a partir de entonces se decodifica que como no tenés que declarar tu patrimonio al cierre, podés aplicar dinero que tenés oculto bien habido, importante, y que por razones por todos conocidas, digamos, el corralito, la presión fiscal, etcétera, el contribuyente ha ocultado. Eso es la ley de inocencia fiscal. Bien. ¿Y por qué la ley, en realidad, por qué la carga tributaria en Argentina es tan grande? Digo, siempre escuchamos decir que en otros países se paga mucho menos. ¿Por qué acá es tan grande? A ver, Argentina es un país que tiene un gobierno de tipo federal. Tenés nación, provincias, municipios. Sí. El gobierno nacional, 24 provincias y más de 1.000 municipios. Todos necesitan recursos para financiarse. Entonces, como no hay un consenso demasiado orgánico de cuáles son las potestades que tiene cada uno de estos estamentos del Estado federal, todos generan leyes, que generan normas que obligan a los contribuyentes a pagar impuestos. Esto no está armónicamente interrelacionado y en consecuencia el gobierno nacional te cobra ganancia, te cobra IVA, te cobra bienes personales internos, esto es el gobierno nacional. Sí. Las provincias te cobran ingresos brutos, sellos, impuesto automotor y los municipios te cobran ABL, tasa de seguridad e higiene y demás. Si yo me retrotraigo a 50 años atrás, sí, la tasa de ingresos brutos que cobran las provincias, suponte que era del 0,2%, 0,3%. Hoy llega al 7,8%. Una locura. Entonces hace que eso sea insostenible para las empresas. Pero más allá de esto, la problemática es que muchos de estos gravámenes se trasladan a los precios que tenemos que pagar todos los consumidores de los bienes y servicios que adquirimos. Sí. Entonces, muchos de los gravámenes, que no son tan solo impuestos, hay tasas también, incrementan el valor de los bienes que uno consume. Yo escuchaba recién este spot que pasabas, sí, donde se le preguntaba a la gente qué impuesto le costaba pagar. Bueno, una persona hablaba de la luz, por ejemplo. Sí, sí, claramente. Eso es un servicio, ¿no? Entonces, mucha gente dice, pienso que estoy pagando muchos impuestos. Bueno, a ver, decime cuál es el impuesto. El impuesto que está pagando excesivamente son los que están en los productos. El IVA que se traslada, impuestos internos, ingresos brutos, seguridad e higiene, tasas municipales. En consecuencia, los impuestos, las tasas están ocultas en el precio de los bienes que consumimos. Sí. Ahora, el sistema tributario nuestro, con tanta presión y con tan poco control, porque la realidad es que me parece que el control es bajísimo, es un incentivo para que la gente evada. Digo, lejos estoy de aplaudirlo como alguna vez dijo el presidente, que los que evaden son héroes, pero me parece que el sistema de alguna manera atenta contra sí mismo. A ver, los impuestos son la sangre que fluye bajo las venas del Estado. Eso lo dijo un especialista, un tributarista hace tiempo. ¿Por qué? Porque son el mecanismo a partir de los cuales el Estado logra cumplir sus fines. Es decir, si el Estado no recauda impuestos, no existe el Estado. El Estado se nutre de los impuestos que pagan los contribuyentes. Dicho esto, repito una vez más, lo que no existe en Argentina es la armonía entre lo que debe cobrar cada uno de los actores del gobierno federal. Entonces, las provincias tratan muchas veces inescrupulosamente de apropiarse de la base imponible de ingresos brutos, no tan solo con las tasas que te cobran sobre este gravamen, sino adicionalmente con regímenes de recaudación. Los municipios te matan con seguridad e higiene y con tasas municipales. Y a nivel nacional, bueno, una de las personas que entrevistaron hablaba del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Sí. Bueno, este gobierno, digamos, lo que está intentando hacer es lograr reducir el gasto público, bien o mal se está logrando,
bajo este axioma, intentar reducir la carga fiscal. Si vos no reducís el costo que tiene que asumir el Estado para cumplir sus fines, es muy difícil lograr bajar impuestos. Sí. Ahora, con la ley de inocencia, ¿va a haber hay alguna reducción de la carga tributaria que tienen los créditos puntualmente? Digo, porque estamos en una situación en Argentina donde muchísima gente está endeudada y sobreendeudada. ¿Puede haber algún alivio desde ahí o no va a cambiar nada? No, la ley de inocencia fiscal lo único que hace es simplificar la metodología de liquidación del impuesto a efectos de que el argentino que tiene dólares ocultos lo inyecte para compra de un bien. Solo para eso. Servicio, nada más. Vos hacías referencia a qué pasa con los créditos hipotecarios. La tasa de interés está contaminada con los impuestos y las tasas que pagan los bancos. Y el banco no va a resignar rentabilidad. ¿Qué es lo que vende el banco? Créditos. ¿Y cómo te lo cobra? Con interés. Te traslada, en la tasa de interés te traslada su pesadísima carga fiscal. Claro. Si no hay reducción de impuestos, la tasa de interés no va a bajar. Es uno de los condimentos que tiene hoy en Argentina que sea casi inviable tomar crédito. Ahora vos me decís, ¿qué debiéramos modificar? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que tendría que haber en nuestro sistema impositivo para que haya una mejora? Recién Gilabel hablaba de la reforma laboral. Dentro de la reforma laboral se coló una reforma impositiva que trae, por ejemplo, la exención del pago del impuesto a las ganancias a aquel individuo propietario de un inmueble que lo alquila para casa habitación. Sí. O aquel individuo que invierte dinero en una propiedad como inversor y finalmente no se queda con la propiedad, sino que la vende generando un spread entre lo que invirtió y lo que se queda. Bueno, eso deja de estar grabado en el impuesto a las ganancias. ¿Qué habría que agregarle? Bueno, yo le agregaría la chance de que quien pretende comprar su primera vivienda y tiene que asumir un costo tan importante en concepto de intereses hipotecarios, pueda desgravar una suma importante de ese interés de la liquidación del impuesto. Entonces, lo que deja de pagar impuesto a las ganancias, lo puede apropiar para el pago de esa cuota, deja de alquilar y es un win-win para el desarrollador, para el Estado que, digamos, evita tener que hacer viviendas sociales y obviamente para el individuo que deja de alquilar. Hoy, esa deducción está en la absurda cuantía de 20.000 pesos, porque cuando salió la ley en el 2001 eran 20.000 pesos dólares, eso quedó en 20.000 pesos. Sí, claro, en esa época era una suma. Esto sería un incentivo importante. Ahora, sí, de todos modos ese sería un incentivo que va a afectar, te diría, una porción reducida de la población, porque digo, tanto los que compren un inmueble para obtener alguna rentabilidad, que son los menos, como aquellos que lo compren para su propia vivienda, sea primera vivienda o sea justamente el vender una vivienda para comprar otra, siguen siendo una porción reducida dentro de la población. Digo, en la diaria, vos me hablabas del IVA, ¿sí? Que lo pagamos todo el tiempo. Ahí no hay cambios. Dos cuestiones. En primer lugar, si vos favorecés la industria de la construcción, es una de las industrias más generadora de trabajo y generadora de movimiento en la economía. Hoy está muy castigada hoy está por el incremento de los costos, paradísimo. están todas las obras paradas. Si vos le das un incentivo, eso colateralmente te genera inyección de movimiento en la economía. Con relación al IVA, a mí me gustaría que el IVA sea del 18 y no del 21. Sí. Cada vez que se ha hecho esto en Argentina, los que nos dedicamos a esto hace mucho tiempo, nos damos cuenta que automáticamente va a bajar la recaudación. El IVA sigue siendo un impuesto importante para la recaudación y en consecuencia, en un momento donde la recaudación está bajando, no creo que esté en carpeta de esta administración ni de una futura administración reducir el IVA. ¿Qué se puede hacer? Bueno, a ver, fomentar la reducción de otros gravámenes que sí son nocivos para digamos, la actividad económica. Digamos, impuestos a los débitos y créditos bancarios, impuestos a los ingresos brutos, son malos impuestos, son malos, digamos, no existe la legislación comparada estos gravámenes, tasas municipales que el leitmotiv de la tasa que te cobra un municipio
viene de la mano de la contraprestación que te da el beneficio. Ahora, si una empresa termina pagando, no sé, 50 millones de pesos a un municipio por tener un local, evidentemente no hay ningún beneficio por tamaña cuantía, con lo cual esa tasa es inconstitucional naturalmente porque no reúne los requisitos tales que debe prever una ley que la consagre, sino que se ha transformado en un impuesto. Entonces, está en la distorsión. El problema es que nunca es momento para analizar esto. Lamentablemente nunca es momento, porque siempre hay crisis, hay problema de recursos, no hay anuencia entre la interrelación entre las diferentes fuerzas políticas. Entonces, siempre se demora y al demorarse, bueno, cada uno hace lo que puede para generar recursos y no existe esa armonía tan necesaria a la cual me estoy refiriendo. Muy bien. Marcelo, muchísimas gracias. No, un gusto. Después de las 2 muertes del médico y el enfermero, una de las cosas que se empezaron a investigar es, bueno, por dónde se filtraban, ¿no? Por dónde se escabullían los... digamos, las ampollas de Propofol para hacer las famosas Propofest que, bueno, como hemos comprobado, podían ser mortales y lo fueron. Vean el informe y empezamos a hablar de la causa judicial. En el hospital italiano había una médica que estaba en un estado de languidez y allí se terminan enterando de que lo que pasaba es que las drogas que estaba tomando las sacaba del hospital, junto con otro médico, con el doctor Boveri. El barrio de Palermo que está conmocionado después de la aparición sin vida de este hombre de 44 años, oriundo de Gualeguaychú, llamado Eduardo Bentancur. La policía de la ciudad, cuando ingresó a este inmueble, se topó con este hombre sin vida y algunas ampollas correspondientes a distintos tipos de drogas que suelen usarse en el mundo médico para anestesiar a los pacientes. Lo que hacían estos chabones es todas las fiestas del Propofol, se llamaban. Hay un grupo de WhatsApp, hacían una fiesta, llevaban bombas de infusión, hacían infusión continua de Propofol y tenían un encargado cuando el Propofol ya les estaba generando la apnea. Muy bien, llega la hora de la Elle Woods de este programa. Vamos a hablar de la Propofest. Sí, la está quedando un poco diferente en los temas que estamos tratando últimamente. Es que estás ahora la verdad, con temas muy serios. Sí, estamos con temas muy serios. Ojalá que haya noticias más positivas en las próximas semanas, pero bueno, hoy tenemos que hablar de la Propofest, que ya es la noticia hace 15 días, la más relevante en nuestro país. Y acá me parece importante, hay 4 personas que en este momento están, bueno, sus nombres y sus caras por todos lados, así que voy a poder decir, acá tenemos a la víctima fatal, si se quiere. Este es Alejandro Salazar, el anestesiólogo, quien era residente del Hospital Rivadavia, y quiero mencionarlos a ellos con los nombres, justamente para entender en principio lo que la justicia está investigando y el nexo que hay entre ellos. El que vimos en pantalla es Alejandro Salazar, el que resultó muerto justamente por el consumo, el mal uso del Propofol con el fentanilo. Yo acá lo que quiero hacer primero es una distinción también. El Propofol no es un estupefaciente, mientras que el fentanilo sí. Entonces, cuando vayamos a las imputaciones, acá hay una gran diferencia en el uso de estas drogas. Imputaciones, por cierto, que que son a las 2 médicas que están hoy investigadas. Ahí estamos. Entonces, por otro lado tenemos a Delfina Lanuse, también es una médica que estaba haciendo residencias en el hospital italiano junto con el anestesiólogo Hernán Boveri, quien, bueno, por supuesto trabajaba en el hospital italiano también como anestesiólogo. Y tenemos una 4ª persona que es Chantal Tati Leclerc,
que es una residente del Hospital Rivadavia. Entonces tenemos por un lado el Rivadavia, donde está el muerto, con Tati Leclerc, que por supuesto se conocían, y Lanuse con Hernán Boveri en el italiano. Sí. ¿Qué pasa? Lo encuentran el 20 de febrero a Salazar, muerto en su domicilio por el consumo de estas dos drogas, es decir, por el mal uso de estas drogas. Y a raíz de esta causa se empieza a investigar por qué él tenía ampollas que pertenecían al hospital italiano. Claro, porque de todo esto, justamente el seguimiento que hay siempre de la medicación o toda esta trazabilidad va muy bien hasta que llega a la farmacia y sale de la farmacia para ser utilizada en quirófano. Ahí me quiero apoyar un poquito en Damián Ballester. Faltaría una patita más, ¿no?, del control de la trazabilidad de estos medicamentos. Sí, este caso no es solo... O de estas drogas, ¿no? Este caso no es solo el uso de un mal uso de un medicamento intrahospitalario, sino que tensiona con algo más profundo. Hay para mí tres aristas. Uno es la confianza médico-paciente. La otra es la existencia del consumo problemático, es decir, las adicciones, dentro del equipo de salud, que es algo que no se habla, está estigmatizado y está silenciado. Y tercero, las debilidades estructurales que tiene el sistema actual de salud argentino en el control, en el cuidado y en el seguimiento del equipo sanitario. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Porque se le da toda la responsabilidad a una sola figura. Hay un modelo vigente médico hegemónico, poco auditado, y nosotros debemos preguntarnos, como desafío sanitario, este evento, ¿qué nos puede visibilizar como situación actual del sistema de salud? Bueno, la necesidad de migrar a un modelo interdisciplinario donde haya corresponsabilidad y controles cruzados para evitar los desvíos dentro del circuito interno del hospital. Bien. Exactamente. Para continuar con lo que dice Damián, el organismo de control es la ADMAT, también justamente con el Colegio de Médicos, todos los profesionales estamos regidos no solo por el Código Penal, sino también por una cuestión ética profesional. Acá vino el presidente del Colegio de Abogados, entonces también está el Colegio de Médicos como la Asociación de Anestesistas, que están viendo qué es lo que está pasando y dónde están las fallas. Entonces, directamente lo que está pasando son las imputaciones que por ahora no está imputada Tati Leclerc, sino que los únicos imputados por administración fraudulenta son Hernán Boveri y Delfina Lanuse, que son penas que van de 1 mes hasta 6 años de prisión. Sí. Pero si recordamos, si acá también en algún momento la justicia determina que ellos también suministraron fentanilo y no solo propofol, entonces ya acabamos una escala penal que puede llegar hasta 15 años justamente porque es un estupefaciente. Entonces la pena ya estamos hablando que no sería escarcelable en este caso, como también qué pasa, por ahora solamente la imputación es por la administración fraudulenta, ellos tenían un deber de cuidado. En el Código Penal, la administración fraudulenta no es un delito contra la salud pública, sino que es un abuso de confianza. Ellos en su calidad de médico tenían, digamos, una posición de garante con estas ampollas, con estas drogas, y lo que hicieron fue distribuirlas. En principio se está investigando y están imputados por eso. También hay que agregar que están embargados. Boveri por 70 millones, mientras que Lanuse por 30 millones, no pueden salir del país. Y bueno, se le están Boveri haciendo... dentro de la estructura era el jefe, ¿no? Del área. Exactamente, era el jefe que automáticamente cuando sucedió este caso, él presenta la renuncia y empiezan obviamente a monitorear, a mirar los teléfonos, que es lo que pasa en todas las causas. Empiezan a encontrar las pruebas, buscar las pruebas de qué está pasando, cómo llegó esta persona a tener ampollas en su domicilio, por qué salieron del hospital, por qué llegaron a su domicilio y se produjo el resultado muerte. Entonces, con estos chats que estarían encontrando, que por ahora no hay imputaciones por esto, es lo que destapa esta Propofest, que de repente es como que era un secreto a voces. Ahora, hasta el momento, digo, no hay nadie que sea responsable o a quien estén investigando por la muerte de ninguno de estos dos hombres, ¿no? Exactamente. Porque una de las cuestiones es lo que surge de la investigación y lo que van informando justamente los especialistas, es que no hay manera de que una persona, digamos, se administre propofol si no hay alguien que lo esté monitoreando
y que de alguna manera lo asista respiratoriamente porque, bueno, porque se produce una apnea y cuando se hace en quirófano, de hecho, ¿se hace siempre intubado, Damián? Es un medicamento de una potencia anestésica y sedante muy fuerte, de alto riesgo. No está categorizado como los estupefacientes psicotrópicos, pero sí es de alto riesgo y requiere, yo le digo, doble control o control cruzado en lo que es la dispensación de la farmacia hospitalaria, sí, la distribución y la administración. Ahí tiene que haber un control cruzado. Y acá muchas veces se usan productos médicos como bomba de difusión, sí, para poder administrar dosis muy justas, muy milimétricas, en el grosso modo lo digo, sí, porque es muy fino el rango terapéutico del rango que te puede hacer mal a la salud. Entonces, esto lo que evidencia es que hay normas, existen las normas, pero hace falta vivirlas y transitarlas dentro de la vida hospitalaria. Sí, cuando vos hablas del control cruzado tiene que ver con que justamente se sabía cuántas se llevaban a quirófano, pero no había nadie que verificara y dijera, a ver, ¿cuántas usaste? Usaron? Para mí la decía, clave... o sea, porque en realidad era bastante sencillo para hacerlo. O sea, se llevaban 4, usaban 3 y una al bolsillo. Hoy por hoy la tecnología avanzó un montón, sí, y se usa para bien para el mal, pero también se puede usar para el bien. Por ejemplo, implementando sistemas de identificación de radiofrecuencia, que son chips, microchips que van en la etiqueta de medicamentos de este tipo, de alto riesgo o de alto precio, que lo que permite es una gestión de inventario en tiempo real, un seguimiento automatizado, y eso es lo que va a provocar, si se invierte y se genera un presupuesto para ese tipo de acción, una mayor seguridad para el paciente y asegurar un uso correcto del medicamento de alto riesgo, no un uso indebido o desvíos dentro del circuito logístico en el hospital. Sí. Damián, por ahí también lo que estaría bueno, yo también conversé con otro farmacéutico y lo que me explicaba es justamente que para que el hospital, en este caso el italiano, pueda adquirir estas drogas, previamente se tienen que presentar una serie de recetas, ¿es así? Claro, son recetas que se deben presentar previa a la dispensación. Eso se requiere la presencia del médico, el control farmacéutico de esa receta, la indicación de cuál va a ser su destino, pero yo lo que digo es que si no se digitaliza y quedamos en papel, sí, el papel es influenciado por errores, omisiones o a veces convivencias para no tener realidad. Sí, igual acá me parece que el problema no estuvo en que en todo caso el control estuviera en papel o si fuera digital, sino que el problema era que se llevaban siempre más de lo que efectivamente necesitaban. Digo, por un lado, no sé si hay una manera de estandarizar y decir, bueno, para una operación de X cosa que requiera tanto tiempo de estar anestesiado o sedado, imagino que según no sé si la edad, pero seguro según el peso del paciente. Sí, hay datos y hay estándares para que... Hay evidencia científica, Juan, que valida que determinada cantidad de unidades de ese medicamento tenés que utilizarlas en la operación y no irse de ese rango. Ahora, no es exacto, por eso puede haber sobrantes. El problema, que no es una solución mágica y es complicado, es ¿qué hacemos con el sobrante? ¿Cómo es el circuito interno para hacer la conciliación entre lo que salió de la farmacia hospitalaria, lo que se usó y lo que se recibe después previo a la disposición como residuo? Entonces, el problema es más cultural. Si nosotros ponemos toda la responsabilidad en una sola figura, en el médico, en el anestesista, y no hacemos equipos interdisciplinarios donde haya corresponsabilidad, trabajo en equipo, cuidado mutuo y controles cruzados, no se va a atacar la causa raíz y hay riesgo de que se repita. La Ciudad de Buenos Aires sacó recientemente, y gracias a los colegas que me compartieron el protocolo que sacó la Ciudad de Buenos Aires, es un protocolo que va en buena dirección, pero que por sí solo no va a evitar la recurrencia. ¿Por qué? Porque se descansa solo en el papel y no evalúa, por ejemplo, una articulación con la farmacovigilancia, una articulación con la ANMAT. No hay reportes formales ante evidencia de desvíos, no hay un campo donde permita a la institución aprender ante estos desvíos. Entonces, si no hay sistemas digitales, no hay una farmacovigilancia activa y no tenemos auditorías internas y externas a la institución hospitalaria, el problema persiste.
No hace muchos programas estuvimos hablando mucho de la prueba digital. Me parece que los celulares son fundamentales acá. Y hay otra cuestión, y vuelvo con este tema. En las Propofest siempre tenía que haber alguien que esté controlándote y monitoreándote. Eso es, digo, ahí es donde clave. Algún imputado va a aparecer. No sé si alguno de los 3 que ya están u otra persona, pero ahí algún imputado más tiene que haber. Exactamente, eso es clave y a mí también me llama mucho la atención. Yo creo que están evaluando bien el nexo de causalidad entre el resultado muerte y el suministro o el hurto de estas drogas, justamente para ver si fueron ellos los que suministraron estas drogas, en principio a Alejandro Salazar, Sí. porque si fueron ellos, entonces ahí ya estamos hablando de un homicidio en principio culposo, Sí. que obviamente cuando es culposo es por negligencia, impericia en el arte o profesiones, es decir, hay una inobservancia de las normas, que estamos hablando ahí de una pena de hasta 5 años. Pero en la Propofest, ellos son médicos, entonces saben lo que puede pasar. Entonces ya ahí estamos yendo a un caso de dolo eventual y el homicidio ya tiene una escala más alta. El homicidio es una escala penal de hasta 25 años Sí. y con un dolo eventual ya vamos a una escala penal mucho más superior a 5 años. Entonces, si en la propia supuesta fiesta, ¿no? Porque eso es lo que se está también investigando y todavía no hay imputaciones, había una persona, había médicos que tenían que asistir a los otros por si había un resultado muerte, entonces ya se estaban imaginando el resultado. Entonces yo creo que es muy posible que en las próximas semanas haya imputaciones mínimamente por un homicidio culposo. Bien. Eso va a surgir principalmente también del cruce de teléfonos y creo que había cámaras de vigilancia, por lo menos en la casa de Salazar. Bueno, había cámaras de vigilancia y lo que también querían visualizar es si no hubo un abandono de persona, porque en el supuesto caso que quizás no le suministren el estupefaciente o el propofol en este caso también, ¿qué pasa si estás con una persona y muere ahí? Entonces hay o abandono de personas si vos lo pusiste en esa situación de riesgo, estás en una posición de garante o mínimamente va a haber una omisión de auxilio. Por ahora en las cámaras de seguridad no se determinó que ninguna de estas imputadas estén ahí en el momento del hecho, pero sí se estaba investigando si no manipuló el teléfono para borrar algún tipo de prueba. Pero hasta el momento las únicas imputaciones es al otro anestesiólogo, a Boveri, como a Delfina Lanuse, por administración fraudulenta. No hay otras imputaciones según las pruebas que por ahora todos conocemos, porque también es una causa que no están queriendo demostrar donde hay allanamientos para justamente que haya un secreto de sumario. Juan, Sí. también es importante destacar todo lo que es cuando la justicia actúa, actúa tarde, está actuando sobre el efecto, sobre el resultado. También tenemos que pensar como sociedad qué acciones preventivas deberíamos aplicar de un abordaje también humano. Por ejemplo, hay evidencia internacional que demuestra que el profesional de salud, el trabajador de salud, tiene estrés crónico, tiene una autoexigencia extrema y también la cultura de él no pedir ayuda. Esos son factores de riesgo Sí. que lo que hacen es que los profesionales de salud tengan mayor prevalencia en consumo problemático y adicciones que el resto de la población general. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué dispositivos de cuidado existen para los equipos de salud? Bien. ¿Dónde se puede...? Déjame algo para después del corte. Dale. Aguantame que vamos a un corte breve. Primero quiero contarles que en el colegio vamos a tener una actividad académica, la ponemos en pantalla. Bien, perfecto. Movilidad jubilatoria, la medida del daño, criterios de prueba, va a estar a cargo de los doctores Adrián Trócoli y Elsa Rodríguez Romero. Es una actividad que se va a realizar el lunes 13 de abril de 15 a 18 horas. La inscripción en infoacadémicas@cpacf.org.ar y se va a realizar en la sala de charlas Humberto Poetti, que queda en Corrientes 1455, segundo piso. Ahora sí, vamos al corte y seguimos con el programa.
Pablo Díaz Lacaba, el juez del Piedrazo, ¿sí? Que es además juzgado penalmente por lesiones y amenazas contra el personal del juzgado. El próximo miércoles, el plenario del Consejo de la Magistratura tiene que votar si va o no este hombre a Yuri. Como lo hemos visto en este programa, este hombre de ninguna manera puede seguir siendo juez. Vamos a seguir de cerca este caso y vamos a estar comunicándoles qué es lo que sucede. Este hombre no puede ser más juez, ¿sí? Este hombre, recordemos, le tiró un piedrazo desde la calle a la oficina que estaba en el primer piso donde se desempeñaban los secretarios del juzgado. El miércoles tiene el plenario que votar el jury y tienen que seguir avanzando hacia la destitución de